Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 9:17 de la noche comenzamos la transmisión número 186 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. En esta oportunidad vamos a establecer el foco del análisis en la paliza verbal, la golpiza dialéctica sufrida por el canciller Olaf Scholz el día de ayer en el Parlamento alemán a manos de la diputada Sarah Wagenknecht, fundadora de la llamada Alianza Sarah Wagenknecht, este partido apenas creado 6 meses atrás, pero ya con excelentes resultados en las últimas 3 elecciones provinciales aquí en Alemania, debido a su posición contraria a la guerra y a favor del restablecimiento de las relaciones políticas y económicas con Rusia. Y en segundo lugar, en la segunda parte de esta transmisión, vamos a presentar más reacciones relativas al plan para la victoria presentado por Zelensky a lo largo de Europa la semana pasada. Esto en estos próximos días va a recorrer aún más países presentando su ya célebre plan para la victoria, con el cual quiere determinar el fin de la guerra el año próximo de alguna mágica forma, de alguna mágica manera. Y efectivamente este plan, como lo presentábamos ayer, está generando tantos rechazos que incluso el día de hoy el presidente de Lituania realizó declaraciones muy críticas al respecto. El presidente de Lituania, uno de los países más rusofóbicos del mundo, sin lugar a dudas, también rechazó esto. Y no solo eso, sino que en una conferencia de prensa posterior a una reunión de Zelensky con el Consejo Europeo, incluso los periodistas ya están ametrallándolo a Zelensky por la falta de conexión entre sus planes para la guerra y la realidad. Todo eso vamos a presentar en la segunda parte. En la primera, como recién remachaba, vamos a comenzar con lo sucedido en el Parlamento alemán el día de ayer. Aquí las imágenes de lo sucedido ayer. Antes de comenzar, quiero contextualizar lo sucedido antes del inicio de esta sesión extraordinaria. El primer ministro Olaf Scholz realizó un llamado a una sesión extraordinaria en Alemania. Los primeros ministros, bueno, en casi todos los países con sistemas de gobierno parlamentaristas, los primeros ministros pueden realizar un llamado a una sesión extraordinaria en la cual comparecen, en la cual participan presentando una declaración relativa a algún tema por lo general muy candente, y en este caso el canciller alemán Olaf Scholz, después de su encuentro con Zelensky en Alemania días atrás, encuentro de por sí ya accidentado, porque recuerden que aquí en Alemania debían realizar el pasado sábado Zelensky y los presidentes de las grandes potencias de la OTAN debían realizar la reunión del grupo de contacto, así llaman a esta reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Ucrania
y Reino Unido en Ramstein, en la mayor base militar de Alemania, perdón, de Estados Unidos en Alemania. Bueno, recordarán que debían realizar esa reunión, pero el martes pasado Biden determinó que no participaría y lógicamente, si no participa el patrón de todos los súbditos, bueno, la reunión para determinar los futuros pasos de la OTAN en la guerra en Ucrania naturalmente carecía de sentido, con lo cual fue abandonada, bueno, sí, determinaron su cancelación los presidentes y los primeros ministros europeos, tras lo cual Zelensky aún así realizó una visita a Alemania, presentó privadamente el plan para la victoria ante Scholz y a partir de ahí comenzaron a proliferar las versiones respecto a si Scholz había convalidado o no el envío de misiles Taurus. Solo como recordatorio, el plan para la victoria, como lo presentamos aquí anticipadamente, básicamente establece el ingreso de Ucrania a la OTAN de manera inmediata, una locura, porque comenzaría la Tercera Guerra Mundial. El derribo de misiles rusos por los países occidentales, en particular por Polonia y por Rumania, los dos países de la OTAN lindantes, fronterizos con Ucrania, no tanto por ellos, por sus propias fuerzas armadas, sino por las bases de la OTAN establecidas en estos países. Eso también connotaría un enfrentamiento directo y la Tercera Guerra Mundial. Y también establece este plan en el marco de estos delirios tan peligrosos, porque podrían generar verdaderamente una guerra más directa aún entre la OTAN y Rusia, con una escalada nuclear incluso como bastante plausible. Bueno, además establecía el ataque de Ucrania a Rusia en su territorio, en su retaguardia profunda, con armamento de la OTAN. Y recuerden que el armamento de la OTAN complejo, como los misiles Scalp, como los misiles Storm Shadow, como los misiles HIMARS y los misiles JDAM disparados desde las plataformas de lanzamiento HIMARS, así mismo como también los misiles Taurus de Alemania no cedidos aún. Bueno, en realidad, ¿quién capitanea esto? No los soldados ucranianos, sino ingenieros militares de los respectivos países. Bueno, el delirante plan de Zelensky generó tanto revuelo en Alemania que comenzaron a proliferar las versiones relativas a si Scholz habría convalidado o no el ingreso de Ucrania a la OTAN de manera inmediata. También respecto a la entrega de los misiles Taurus alemanes, un gran tema aquí. Permanentemente los medios acometen contra Scholz por no despachar estos misiles. Recuerden que Scholz no los despacha porque esto básicamente generaría un casus belli, ¿sí? Connotaría una participación directa de Alemania en la guerra. Y recuerden que cuando el mismo Scholz presentó estas razones, las presentó en contraposición a la política de Reino Unido y de Francia. ¿Recuerdan sus palabras esto de no vamos a despachar misiles Taurus porque entonces nuestros ingenieros militares deberían realizar los disparos, ¿sí? Deberían determinar los objetivos y realizar los disparos desde Ucrania, pero con personal alemán, personal militar alemán? Ellos deberían realizar la operación de estos sistemas de armas y eso naturalmente connotaría una participación directa y la posibilidad de una respuesta rusa, como participan efectivamente los británicos y los franceses en la operación de sus misiles desde Ucrania, ¿no? Y esa declaración final, esa confesión final, generó un revuelo enorme. Inmediatamente respondieron indignados el primer ministro británico, en ese entonces Rishi Sunak, si no recuerdo. Sí, esto de la época de Rishi Sunak, antes de Starmer, naturalmente, el propio Macron. Todos respondieron indignados por estas declaraciones de Scholz, pero ninguno las rechazó, ¿sí? Todos, de alguna manera,
en un silencio cómplice, convalidaron efectivamente que sus propios efectivos militares participaban en la operación de estos misiles. Bueno, desde entonces la prensa machaca y lo acomete todos los días a Scholz con por qué no despacha estos misiles, por qué no, etcétera, etcétera. Y por cierto, aquellas declaraciones en aquel momento generaron poco después una filtración de una conversación telefónica entre soldados alemanes publicada por los rusos, pero obviamente interceptada por los servicios de inteligencia británicos o por la propia CIA, y como revancha, retaliación, como venganza por esa declaración incriminatoria, aunque cierta, de que los británicos, los estadounidenses y los franceses participan con personal militar en la guerra, entonces los servicios de inteligencia estadounidenses o británicos, generaron esta intercepción de una charla de militares alemanes y la despacharon para los rusos la presentaron públicamente y eso generó un escándalo acá. Toda esa telenovela, en realidad, básicamente caracteriza las relaciones de poder y las idas y vueltas entre esta banda de impresentables llamados líderes de el mundo libre, ¿no? Bueno, por estas idas y vueltas, por estas versiones sobre la respuesta de Alemania al plan para la paz de Zelensky o no, bueno, el propio Scholz, el lunes, si no recuerdo mal, llamó a una sesión extraordinaria, realizó el llamado a una sesión extraordinaria y esa sesión extraordinaria comenzó el día de ayer con su propia presentación, con su propia locución, a lo cual respondieron, como acostumbran aquí en el Parlamento alemán, no presentan discursos todos los parlamentarios, sino solamente los jefes de las distintas bancadas de los partidos, o en su defecto, en el caso del tratamiento de un tema específico, participan los voceros de los partidos en las comisiones sobre esos temas. Por eso siempre, en realidad, comparadas estas sesiones con sesiones de otros parlamentos, como por ejemplo los parlamentos latinoamericanos, en los cuales cualquiera puede solicitar la palabra y presenta el derecho al uso de la palabra, entonces en cada sesión todos los diputados quieren presentar su posición, aunque por lo general, dentro de la misma fuerza política, más o menos todos presentan la misma línea, todos quieren aparecer grandilocuentemente. Aquí no, sencillamente sesiones más cortas con lo más importante de cada partido explicado por su líder. Así comienza Scholz, después va a responder el jefe de la democracia cristiana, posible sucesor de Scholz, y va a responder corriéndolo por derecha, va a responder llamándolo al envío de los misiles Taurus. Todo esto lo vamos a presentar, pero después de todas estas estupideces entre estos fascinerosos beligerantes, Sarah Wagenknecht va a ascender, va a recoger el guante y va a presentar las cosas por su nombre, y de hecho lo va a caracterizar al propio Scholz como a un súbdito de los Estados Unidos, nada más y nada menos, algo muy poco común en la política alemana, por lo general bastante, pero bastante correcta en las formas, por lo menos, mucho menos virulenta que, por ejemplo, la política británica, con esas sesiones muy, muy virulentas. Los parlamentos, incluso el Parlamento español a veces presenta algunas discusiones bastante subiditas de tono, en América Latina lo mismo. Alemania por lo general siempre manteniendo las formas en este sentido, pero acá Wagenknecht lo ametralló y con una verdad tras otra lo vamos a presentar a continuación. Así que comencemos, porque además va a realizar declaraciones muy, pero muy importantes relativas a la posición de Alemania con respecto a una negociación, y va a presentar la novedad de que Alemania ahora también llama a una negociación con Rusia, ¿sí? Así que comencemos inmediatamente. In den letzten Jahren auch immer wieder Friedenskonferenzen veranstaltet, die in vielen Städten der Welt stattgefunden haben. Wir hatten auf dem bajito, así, perdón, aquí. Así yo puedo
presentar la traducción. die in vielen Städten der Welt stattgefunden haben. Un segundo, debo naturalmente acomodar los volúmenes de manera que... Ahora sí, bueno, en los últimos años celebramos varias conferencias de paz que se han hecho en muchas ciudades del mundo. Por ejemplo, celebramos una conferencia en Burgenstock, en Suiza, que concluyó claramente con la declaración de que debería haber otra, como dijo el mismo presidente ucraniano, también con la participación de Rusia. Y por eso también es correcto que cuando se lo pidamos, hablemos también con el presidente ruso. Atención a esto. Por primera vez, la declaración, la publicación de la disposición de Alemania de comenzar negociaciones con el propio Putin, algo hasta ahora denegado de cabo a rabo. Bueno, aquí evidentemente la situación insostenible en el frente ya comienza a generar mella en los propios políticos occidentales. Pero claro, lo presenta de la siguiente manera. Por eso es correcto que, si nos lo piden, hablemos también con el presidente ruso. Tenemos principios claros y estos principios son que nunca se tomará una decisión sin tener en cuenta Ucrania y sin coordinación con nuestros socios más cercanos. Así las palabras de el propio del propio Scholz relativa a negociaciones con Rusia. Entonces, ¿cuál es la novedad en su discurso después de un recordatorio del apoyo incondicional a Ucrania y toda la perorata de siempre? La predisposición o la disposición para negociaciones con con Putin sobre Ucrania. Y acaba a responder en primer lugar el propio Merz, el jefe de la democracia cristiana, corriéndolo por derecha. Y atención a las bravuconadas de este impresentable. Un segundo. Por aquí, hecho con un segundito que por aquí, ahora sí. Ahora sí. Bien, aquí, ahora sí. Yo con una traducción ya hecha como base, porque si no siempre es muy difícil la traducción en simultáneo. Acá. Por eso quiero decirle, señor canciller, en total acuerdo con lo que usted ha dicho hasta aquí sobre Ucrania, creo que ya es hora de que volvamos a comprobar críticamente si realmente hemos conseguido enseñarle a Putin los límites en los últimos 2 años y medio. Es evidente que no lo hemos conseguido. Y cada semana se le hace más difícil a Ucrania. Me gustaría hacerle la sugerencia de que se lo diga muy claro y con mucha claridad a Putin y le pida que haga lo mismo mañana en el Consejo Europeo con respecto a la sesión del Consejo Europeo llevada a cabo hoy. Que diga que ya no aceptamos que la infraestructura civil, los hospitales, los jardines infantes, toda la infraestructura civil de Ucrania sea bombardeada por Rusia sin opción. Y si sigue haciéndolo, en este gran acuerdo de Europa se decidirá que se aumentará el alcance de las armas que tiene ahora Ucrania. Señor canciller, usted también es personalmente responsable de esto. Usted tiene que... usted también es personalmente responsable de su postura de que Ucrania tenga que luchar contra Putin con una mano detrás de la espalda. Esto no puede seguir así. Y si Putin no lo acepta, entonces hay que dar el siguiente paso y hay que decirle: si no deja de bombardear a la población civil de Ucrania en 24 horas, entonces hay que enviar lanzacohetes Taurus desde Alemania para destruir las rutas de suministro y que dejen de bombardear a la población ucraniana. Bueno, esta es la bravuconada de Merz, básicamente. Esto de hasta ahora con su política, señor Scholz, no le dejamos, estas literales sus palabras, no le dejamos claro a Putin cuáles eran los límites, como si Alemania presentase la capacidad
para establecer los límites de la política exterior de Rusia. Recordemos, Rusia con 6.000 cabezas nucleares, Alemania con 0 cabezas nucleares propias, sí con algunas estacionadas de Estados Unidos, pero con la llave en poder de los estadounidenses, con unas fuerzas armadas Alemania verdaderamente desmontadas, desguazadas, una economía, bueno, en destrucción, una sociedad verdaderamente en decadencia como producto de las políticas de estos gobiernos y de, bueno, la línea de sumisión absoluta a Estados Unidos. Pero aún así, fanfarronea con esta provocación. No le dejamos claro a Putin esto, así que le vamos a decir que que si sigue bombardeando civiles en 24 horas, entonces lo vamos a atacar o vamos a dar los misiles a Ucrania para que ataquen a Rusia. Usted es responsable de que los ucranianos peleen con una mano detrás de la espalda, ¿no? Como un boxeador con un brazo atado. Esta es la bravuconada de este impresentable, lo cual, claro, esto aparece en el marco de la disputa electoral por el sucesor de Scholz. Entonces quiere aparecer duro este señor, quiere aparecer como más beligerante, porque en su visión del mundo esto llama a las masas, genera más aceptación, por lo menos entre sus votantes conservadores. Pero esto de hay que ponerle los límites a Putin. ¿Qué límites vas a establecer con 2 fragatas semihundidas y 10 tanques medio rotos, oxidados acá, y bueno, y una sociedad cansada de las consecuencias de la guerra? Bueno, una bravuconada propia de lo peor de la política alemana, ¿no? Porque recuerda las bravuconadas de personajes tristemente célebres en la historia alemana. Y bueno, de ahí la amenaza de aquí, de este impresentable a Putin, de vamos a entregar los misiles y usted, Scholz, debe ser responsable. Bueno, nada, simplemente un poquito de fuegos artificiales en el marco de la campaña electoral. Pero a partir de ahora va a comenzar lo más interesante en esta sesión, porque va a comenzar la intervención de Sarah Wagenknecht, aquí, un poquito más adelante, por aquí. Esta Sarah Wagenknecht está a partir de ahora, ya la presentamos en más de una oportunidad. Para mí la figura más rutilante de la política alemana en el presente, por lo menos la única esperanza de una política por la paz y por una sociedad en Alemania un poco menos hiperindividualista, un poco menos neoliberal, un poco menos desigual, un poco más humana. Y la única alternativa, si alguien en Alemania quiere acompañar una línea contraria a la guerra y de reacercamiento en las relaciones con Rusia y restablecer esa relación económica pero tan beneficiosa para Alemania, como así también para Rusia, aunque mucho más para Alemania, de compra de energía barata y venta de productos manufacturados, y compra de energía rusa barata y venta de automóviles, maquinaria, trenes, etcétera, etcétera, todos los productos de las factorías alemanas. Bueno, que si alguien quiere esto en Alemania, no solo representen esta postura los partidos de la llamada nueva extrema derecha como la alternativa para Alemania, con una política en el caso de la guerra acertada, pero en todos los otros frentes muy parecida a la extrema derecha alemana de toda la vida, comenzando por el señor del bigotito, ¿no? Con incluso algunos personajes dentro de Alternativa para Alemania abiertamente nazis. No todos, eso debemos recordarlo, sí, pero algunos sectores, los más extremos, abiertamente nazis. Bueno, acá ella generó una alternativa por izquierda contra la guerra, con, bueno, muy buenas propuestas y con una denuncia de las estupideces y las locuras y de la sumisión total y absoluta de Alemania en este momento a Estados Unidos,
aquí, a partir de este momento, sus palabras. Ustedes me ayudan, demoledores y demoledoras, por ahí si de repente mi voz aparece demasiado baja con respecto a la voz de fondo de Sarah Wagenknecht o cualquier problema técnico. Aparentemente por ahora todo bien. Comencemos entonces. Señora Presidenta, con respecto, en relación a la Presidenta de la Cámara, queridos colegas, señor Canciller Federal. No, el señor Canciller Federal ya se fue. Aquí no se trata de la relación de Rusia con Occidente. Se trata de un canciller que recibe instrucciones de Washington para su política y luego, poco antes de una cumbre de la OTAN, organiza para Alemania el estacionamiento de misiles de alcance medio que, por buenas razones, ningún otro país europeo quiere en su territorio. De eso se trata. Y también se trata del hecho de que el pueblo de Ucrania no necesita más armas y no necesitan planes de victoria ridículos que al final conducirán inevitablemente a una guerra entre la OTAN y Rusia. Y, señor Merz, esto respecto al líder de la CDU, lo que usted dijo, levantar las restricciones de alcance, sería exactamente la guerra de la OTAN contra Rusia. Eso es lo que le han enseñado los servicios de inteligencia estadounidenses. ¿Qué tipo de locura representa usted acá? No necesitamos un alto el fuego, necesitamos negociaciones de paz. Por eso, señor Scholz, usted debería abogar por iniciativas diplomáticas como el Plan de Paz de Brasil y China, que debería ser apoyado por los países de la Unión Europea y no solo por la pequeña Suiza, a la que Zelensky también reprendió por ello. Y también se necesita paz en Medio Oriente, señor canciller. Más de 40.000 personas, la mitad de ellas niños, han sido asesinadas en Gaza hasta ahora. El Líbano se está gestando una segunda Gaza. Incluso los soldados de la ONU están siendo atacados por las tropas de Netanyahu. Pero usted, señor Scholz, quiere seguir suministrando armas y por lo tanto hacerse responsable de los crímenes de guerra de las Fuerzas Armadas israelíes. Es tan difícil de entender. Las armas no traen la paz en ningún lugar del mundo y el terrorismo no se puede derrotar con más terror. Y hablando de terrorismo, a finales de año, Ucrania quiere cerrar el último gasoducto ruso a Europa. Esta vez de forma amistosa, sin buzos explosivos. Esto con respecto, obviamente, a la voladura de los gasoductos Nord Stream. Sin buzos explosivos. Sin embargo, la próxima subida del precio de gas es una amenaza. Todo el mundo sabe de los altos precios de la energía y de la situación de suministro inseguro. Esa es la principal causa de nuestra crisis económica. ¿Y qué dice nuestro gran ministro de Economía? Ha conseguido que el país funcione como ningún otro ministro antes. Hay tantas leyes buenas, así que en la vida normal uno diría que es un caso para el médico. Esto dicho naturalmente de manera irónica, ¿no? Pero hay esperanza. La socialdemocracia acaba de redescubrir su corazón para la gente común. Normalmente las elecciones al Bundestag se acercan pronto. Esperamos que esta vez no sea lo mismo. ¿Por qué esto del redescubrimiento de su corazón para la gente? Bueno, precisamente por las declaraciones minutos antes del propio Scholz llamando a la disposición del gobierno para una negociación de paz con Rusia, con el propio Putin. Bueno, claritas las palabras, ¿no? Yo lo remacho una vez más porque quizás esto puede que en América Latina, incluso en España, no genere sorpresa la claridad de las palabras y la dureza de una acusación contra un canciller como agente de Estados Unidos, al líder de la oposición como un miembro de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y en la propia Alemania, agobiada por la culpa ligada al Holocausto y con esa extraña idea de que por haber cometido un genocidio en el Holocausto debe ahora convalidar otro por parte de Israel contra los gazatíes.
Bueno, que esta señora presente aquí, en negro sobre blanco, que despachar armas a Israel. Y recuerden que Alemania representa, después de Estados Unidos aparece Alemania como el segundo vendedor de armas a Israel. Representa el segundo proveedor de armas para el asesinato de los niños gazatíes. Bueno, que esta señora presente esto como una complicidad de Alemania con los crímenes de guerra de las Fuerzas Armadas del gobierno de Netanyahu, ¿sí? Y que también, una vez más, llame a Scholz por su nombre, súbdito de Estados Unidos, a Merz por su nombre, servicios de inteligencia de Estados Unidos. Bueno, esto acá en Alemania, en una sociedad tan sumisa, tan conservadora, tan acostumbrada a la cabeza abajo y ¿no? el empuje hacia adelante sin la más mínima dosis de rebeldía. Bueno, esto acá verdaderamente aparece como algo muy, muy, muy valeroso, muy disruptivo y naturalmente muy valioso, ¿sí? Así que bien por Sarah Wagenknecht, tanto aquí como en el destino de esta nueva fuerza política, una fuerza política de izquierda, pero de la izquierda en serio, de la izquierda de los de abajo, de la izquierda popular, de la izquierda del pueblo, de la izquierda nacional, no de la izquierda más preocupada por los baños mixtos y el uso de pronombres, sino por la izquierda de la gente del común y la cual quiere básicamente paz, quiere pan, quiere trabajo y quiere condiciones de vida digna, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones históricamente de las fuerzas de izquierda, pero en el marco del neoliberalismo progresista, abandonadas hace bastante tiempo en nombre de las luchas identitarias por, bueno, sí, los baños mixtos y los pronombres personales. De aquí, de todo esto, tres cuestiones importantes, ¿sí? Más allá de esta paliza hermosamente despachada, hermosamente perpetrada por Sarah Wagenknecht contra Scholz. Por un lado, el hecho de que el gobierno alemán comienza a rectificar, o bien por la cercanía de las elecciones y el desastre electoral hasta ahora en todas las elecciones provinciales, o bien por la evidente situación de desesperación de Ucrania y su inminente colapso militar, político y económico, o bien por temor a un bombazo nuclear ruso, o bien por las elecciones en Estados Unidos, pero Scholz por primera vez presenta esto de la disposición. Acompañamos a Ucrania, pero debemos en algún momento generar negociaciones con Putin sin la traición de Ucrania, porque nunca vamos a abandonar Ucrania, pero hablando con Putin. Número uno. Número dos, bueno, la bravuconada de este impresentable de la CDU, pero bueno, como demostración de que todavía muchos sectores de la política europea machacan y machacan irresponsablemente con la prédica, con la narrativa guerrerista, con las posibles consecuencias de eso. Y en tercer lugar, la aparición cada vez más fuerte de fuerzas muy críticas de esta política y de salidas diplomáticas a esta guerra sin ningún sentido, la cual nunca debería haber comenzado. Esto lo importante de aquí. Ahora bien, en el día de hoy, como recién recordaba Merz en su discurso, en el día de hoy el Consejo Europeo realizó una reunión, realizó un encuentro para deliberar sobre precisamente esta cuestión. Y en ese encuentro, por un lado, Zelensky respondió preguntas sobre Alemania. Aquí las vamos a presentar porque los periodistas querían básicamente definiciones respecto a si Scholz había convalidado la locura del plan para la victoria o no. ¿Y qué respondió Zelensky cada vez más solo, cada vez más
aislado. Aquí su respuesta. Un segundo nada más. Por aquí, efectivamente. En el minuto más o menos 9, por aquí. A partir de aquí. He never provided. Mr. President, key points of your victory plan include, as we already talked about it, swift invitation to NATO. Señor presidente, los puntos de su plan para la victoria, incluido el ingreso rápido a la OTAN y el uso With the de German Chancellor Olaf Scholz at the table, you have someone who is preventing both issues. Y el uso de armas occidentales para los ataques a suelo ruso. Con Olaf Scholz, aparentemente, en la mesa de negociaciones, Alemania estaría rechazando ambas cuestiones. Holding back both issues. Is Germany, together with the USA, preventing Ukraine from being able to defeat Russia? And how do you try to change his mind? Thank you. ¿Están Estados Unidos y Alemania rechazando, generando el rechazo de el ingreso de Ucrania a la OTAN? Y en ese caso, ¿cómo usted va a, de alguna manera, responder a esta situación? Bueno, básicamente, en esta discusión ahora sobre plan para la victoria sí o plan para la victoria no, ¿cuál es la posición de Alemania? ¿Está Alemania rechazando esto? En realidad esto lo rechazan todos los países, pero hasta ahora el único un poquito más crítico con respecto a esto, bueno, el propio Scholz, por lo menos en los gestos y por lo menos en las declaraciones, lo rechazó de manera explícita y por eso quieren aquí la visión o la posición de Ucrania sobre esto, sobre la respuesta de Alemania. Sobre la invitación, atención a la cara de Zelensky. He never said no. Nunca dijo que no. And never said yes. Y tampoco dijo que sí. So Y we are in process. Por eso estamos en un proceso. Bueno, estas las salidas cuando no puede responder algo claro, responde así con estas chanzas, estas humoradas. No nos rechazaron, pero tampoco convalidaron nuestro ingreso. Así que básicamente los rechazaron. Y atención ahora. Creo que... So we will work on it. Bueno, vamos a trabajar en el tema. 4 balbuceos, ¿no? Creo... básicamente un rechazo abierto de Alemania a esta cuestión, evidente y abierto, pero no solo de Alemania, y aquí ya las cosas comienzan a aparecer de color castaño oscuro para Zelensky, porque el propio presidente de Lituania, uno de los países bálticos y uno de los más beligerantes, también respondió preguntas de la siguiente manera después de la reunión del Consejo de Seguridad hoy. Este es el presidente de Lituania. Atención. First of all, I would like to say a few words about new victory plan of President Zelensky. Bueno, primero quisiera decir unas palabras sobre el plan para la victoria del presidente Zelensky. Nos presentó este plan hoy. Por cierto, para quien quiera un análisis detallado, en la transmisión del día de ayer lo presentamos en detalle con todo su delirio y su total disonancia cognitiva, con su falta total de relación con la realidad. No lo desaprovechen los interesados en un análisis más en detalle, la transmisión de ayer. If I look at this plan, I see the measures, the decisions.
Si veo este plan, veo que hay medidas y decisiones que nosotros, las sociedades occidentales, no podemos cumplir. Ni en los siguientes meses, ni siquiera en los próximos años. Como por ejemplo el ingreso de Ucrania a la OTAN. Recuerdo la cumbre de la OTAN en Vilnius. Washington NATO Summit. Recuerdo la cumbre en Washington We could de la not OTAN. reach the consensus. Y no pudimos alcanzar un consenso. Recuerden que para convalidar el ingreso de un país a la OTAN, todos los países miembros, incluida por ejemplo Hungría, incluida por ejemplo Turquía, bueno, todos los países miembros deben convalidar el ingreso. Una situación verdaderamente... Eslovaquia también, por cierto, naturalmente. El país comandado por Fico también. Todos ellos, tanto Hungría, presidida por un presidente de derecha como Orbán, como Eslovaquia, presidida por un presidente de izquierda, Fico, todos ellos rechazan la continuidad de la guerra, el envío de armas, las sanciones, con lo cual mucho menos aún podrían convalidar el ingreso de Ucrania a la OTAN, lo cual, y lo recuerdo una vez más, porque uno acá va presentando noticia tras noticia, análisis tras análisis, el ingreso de un país en guerra a la OTAN generaría inmediatamente la obligación de todos los países de la OTAN a participar en esa guerra y a responder a el enemigo de ese país en guerra recientemente incluido en la OTAN. Con lo cual, básicamente eso determinaría la Tercera Guerra Mundial el día de mañana, si mañana convalidaran el ingreso de Ucrania a la OTAN. Este es el grado de locura, ¿sí?, de todas estas propuestas y de esta gente jugando con fuego. Bueno, pero una vez más, debería convalidar el ingreso Hungría y su parlamento, Eslovaquia y su parlamento, Turquía y su parlamento. Recuerden todas las vueltas dadas por Orbán y por el gobierno turco en su momento para el ingreso de Suecia. De ninguna manera Orbán, más allá de sus idas, sus vueltas y sus manejos y tejemanejes, ¿no? Esto de querer a Dios y al diablo y estas dobles posiciones de Turquía, siempre con algún objetivo político. Perdón por el caramelito en la boca, me ayuda con la voz. Bueno, en este caso Turquía no convalidaría esto porque Turquía de ninguna manera quiere una guerra con Rusia, lógicamente. Así que ni locos de ninguna manera podrían generar el consenso para esto. Y esto está recordando este presidente lituano ultra archi recontra antirruso, pero acá con dos dedos de frente para el reconocimiento de lo obvio. And this is very important that we reach the consensus because otherwise it will be not possible to get this decision. Second point. Bueno, y es muy importante para esto que alcancemos un consenso eventualmente, porque si no, no podríamos decidir el ingreso de Ucrania a la OTAN. Of the Zelensky's plan el segundo is punto, permission to target military facilities on the soil of Russia. El segundo punto del plan de Zelensky es atacar instalaciones militares rusas en el suelo ruso, en el territorio ruso. Again, we are not able to deliver, we are not able to take the decision and to let them. Y aquí tampoco podemos cumplir esto, no podemos dejarlos implement poorly defensive, actually, operation, because this targeting means not attacking Russia. This targeting means... Y ni siquiera podríamos dejarlos hacer estas operaciones defensivas porque, bueno, esta es la visión de él de antirruso, porque estas operaciones defensivas de ataque contra Rusia solo serían... using the power to attack from Russian side. Son acciones ofensivas para evitar, ¿no?, ataques
defensivos para que los rusos después no comiencen ataques contra Ucrania desde esas instalaciones militares. Bueno, esta locura de un ataque contra Rusia en territorio ruso y esto mostrado como una operación defensiva. Esta es su opinión, pero aún así... Bueno, pero aún así no tenemos consenso para esto entre los miembros. Y la tercera decisión... point of President Zelensky's plan is about delivery of some very concrete types of military equipment, long-range missiles, and so, etc. Bueno, el tercer pedido es el envío de algunos misiles de mediano y largo alcance. A esto lo llama Zelensky el paquete para la disuasión no nuclear. No lo había presentado así de claro Zelensky nunca, pero nosotros ayer en nuestro análisis de las palabras del propio Zelensky ante la Rada ucraniana y la mención de este paquete de armas no nucleares para la disuasión, bueno, que esto evidentemente connotaba la entrega de misiles de medio alcance con capacidad nuclear, aunque las cabezas nucleares todavía dejadas en los países de la OTAN con capacidad nuclear. Entonces no llamaba Zelensky a la locura de armas nucleares en Ucrania, pero sí a la locura de misiles con capacidad de transporte de armas de cabezas nucleares. Esa es nuestra interpretación, ahora confirmada por este señor. Y según el presidente de Lituania... We are hesitating. Y una vez más, también estamos dudando sobre esto. So nothing new, actually, in this plan, and no hay nada nuevo en este plan. I do not see any big issues put on the table. Just it is about our willingness and our commitment to support Ukraine. Y no hay nada nuevo en esto, es solo una cuestión relativa a nuestra voluntad de ayudar a Ucrania, pero no hay consenso entre los miembros. Él lo presenta siempre a modo de crítica, de denuncia, como que los otros miembros no quieren el apoyo a esta locura, nosotros sí, esto todo solamente acciones defensivas, nada nuevo, pero el resto de los miembros no lo quiere. Bueno, esto tal cual, el resto de los miembros, o por lo menos una buena parte de los miembros, no quieren estas locuras. Y él reconociendo eso a pesar de que él sí las querría, ¿no? It would be a great mistake to think that our hesitance is the best way to de-escalation. I think vice versa. Our hesitance is the best way, direct way to escalation. Bueno, y después machaca más con la narrativa ultrabelicista de quien piense que nuestras dudas generan la desescalada es justo al revés. Cuanto más dudas de nuestra parte, más escaladas. Claro, la idea de este señor, cuanto más armas, más pronta la paz. Bueno, así de delirantes estos muchachos, más aún los lituanos, completamente antirrusos, pero aquí el reconocimiento de la inviabilidad del plan de Zelensky por el propio presidente de Ucrania. Y aquí un último elemento de análisis, cuando ya los propios periodistas cubriendo el Consejo de Seguridad, habitualmente con unas preguntas verdaderamente arrastradas, periodistas lamebotas, acomodaticios, cobardes, bueno, lo habitual de la prensa canalla hegemónica. Pero cuando los propios presidentes de esa prensa canalla, los propios periodistas de esa prensa canalla comienzan a presentar preguntas un poquito más incómodas, más críticas, bueno, ahí evidentemente presenciamos una situación terminal, ¿sí? Una situación terminal en cuanto a Zelensky. Y aquí, por ejemplo... Atención a esta pregunta. Un poquito más atrás. They're defending not only Ukraine, the freedom of Europe. So many points of your victory plan have been rejected in the past already. Why should this change right now? Bueno, tantos de estos puntos incluidos en su plan fueron
denegados, fueron rechazados en el pasado. La mayoría de puntos de su plan fueron rechazados en el pasado. ¿Por qué habrían ahora de quererlos o por qué habrían de convalidarlos ahora? Y atención a las caras de los dos, con esta pregunta. So many points of Ahí view señalándolo. that have been rejected in the past already. Why should this change right now? Atención, las caras. Pip, 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 pip. Not so many points of Los dos mirando así como, ¿no? Con un pajarito, cric, 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 cric. Y atención a la cara, una vez más, ya va a responder Zelensky, ahora lo presentamos, pero atención a la cara de odio de Michel, del Consejo, el coordinador, el presidente del Consejo, la cara de odio al periodista, ahí, como maldito, como una pregunta crítica, y la cara de Zelensky, como cric, cric, Not so many cric, cric. points of this, because there are some No tantos puntos han sido rechazados de esto, todos básicamente, secret documents, yes, and some porque hay algunos documentos, y ahí tartamudeando, secretos, very important, muy sensitive importantes, points. Yes, we asked about some of them. y son puntos muy Earlier, sensibles. you're right about, for example, how to take off all the permission and give us possibility to use long distance Algunos sí fueron rechazados, weapon. efectivamente. Yes, everybody been against it. Then Y we todo el began mundo to estuvo en produce contra. our interior possibilities, and then mostly partners began to think about it, how to Y como todos lo rechazaban, nosotros creamos nuestras propias posibilidades de ataque, supuestamente con los drones ucranianos, mentira, entregados por Estados Unidos y por Occidente. provide. Now, Y ahora, we la need gente, y ahora los líderes comienzan a repensar entonces en la to decisión. move some partners forward, and I think Y only ahora tenemos que presionar a algunas de las with partes. the unity in EU we can move, and can move not only EU leaders, we can move other leaders. Y con la unidad de la Unión Europea podríamos además presionar a otros líderes. Bueno, la pregunta bien clarita, ¿por qué si lo rechazaron antes, ahora no van a rechazarlo? Perdón, ¿por qué no van a rechazarlo ahora también? Y después de esos minutos, ese largo silencio de Zelensky, ay no rechazaron todo, porque en los documentos secretos, porque parte del plan en realidad todavía secreto, en los documentos secretos todavía presentamos puntos y esos no los rechazaron. Entonces rechazaron, todos los sabios lo rechazaron, pero después por ahí el comodín de puntos secretos. ¿Qué puntos secretos? Los puntos ya puestos sobre la mesa, ¿qué puntos secretos ni secretos? Lo único secreto, y quizás eso sí, en ese punto Zelensky con razón, y esto sí no lo rechazaron, lo comentado ayer por canales críticos ucranianos, la garantía ofrecida por Ucrania a cambio de todas estas cosas, como el ingreso a la OTAN, ya rechazadas, pero ¿cuál la garantía ofrecida por Ucrania? Sus recursos naturales, sus empresas públicas. Por cierto, hoy el anuncio en Ucrania de la privatización de los bancos públicos entregados, todavía no determinaron a quién, pero obviamente a la banca estadounidense, a Wall Street, al sector a precio de ganga, ¿no? La entrega de los propios bancos públicos tan importantes para el desarrollo nacional, entregados a precio de ganga a BlackRock, a Vanguard, a los fondos de inversión, a los gestores de fondos de inversión estadounidenses. Hoy el anuncio, así que seguramente en cuanto a ese punto secreto, porque esto nunca ha dicho, sí mencionado y criticado por fuentes ucranianas críticas, pero nunca dicho por Zelensky, esto seguro que dentro de esas condiciones secretas, y esto seguramente deben haberlo convalidado, porque claro, ¿cómo no van a querer los recursos ucranianos a precio de ganga? Esto sí, pero todo lo demás lo rechazaron. Así que el plan para la victoria, de plan poco y de victoria mucho menos. La situación, muchas gracias a Alma Rossi por el apoyo. La situación verdaderamente insostenible para Ucrania en lo militar, pero también en lo político y en lo económico. La situación personal de Zelensky cada vez más insostenible
También, y en este marco, la noticia aparentemente cierta, yo con varios intentos de chequeo de esta noticia y no pude generar 2 o 3 confirmaciones, como habitualmente generamos antes de presentar la noticia, pero nada rechaza la información original de esto. Y lo presentamos esto también como un poco como una nota, sí, como un punto colorido del análisis, porque aquí una de las excéntricas, locas y sí, delirantes cosas chinas de la tecnología china. En algún momento presentábamos, o en Occidente conceptualizábamos a Japón como el centro de la tecnología y de las cosas, de los aparatitos raros, novedosos, de esas cosas disruptivas, esos... cualquier cosa, ¿no? Esos productos electrónicos completamente revolucionarios. Bueno, ahora China, qué cambio en el mundo, ¿no? Y aquí un video sobre un robot de vigilancia para el cumplimiento de tareas policiales en China, y aparentemente Ucrania, en el marco de la movilización general, habría presentado 2 solicitudes para la compra de 2 de estos robots para que acompañen a las fuerzas policiales. Una vez más, esto es una información no confirmada, vista por ahí en una fuente. Por lo general presentamos cosas chequeadas con 2 o 3 fuentes, por eso en este caso, como solo pudimos solo pudimos un chequeo, entonces lo presentamos con este anuncio, con esta salvedad. Atención a este robot policía chino, una cosa loquísima, y los ucranianos quieren 2 de estos. No carecen de los fondos porque con toda la plata, todo el dinero enviado por Occidente podrían la compra de varios seguramente. Atención. 水陆两栖查达异地，浙江大学研究团队打造成功国产球形机器人，能以最快35公里每小时的速度攻击敌人，还可以多个球。 Robot, esta esfera persiguiendo ahí a unos malhechores, lanzando una suerte de red, ¿no? Tal cual hombre araña, ahí saltando de un lugar para el otro, resistiendo golpes, andando por caminos de tierra, por el barro, con unos radares aparentemente, ¿sí? Ahí con un compañero robot, un perro robot, también policía. Chino. Bueno, ahí por el barro, ¿sí? Por el agua también puede, anfibio, flotando, navegando y ahí subiendo la costa. Con un arma ahí puesto net gun, arma de red, y en algún momento tirada la red más atrás y visible esta red para la captura de los ladrones, malhechores y demás. Casi como un cómic estadounidense, una película de Marvel o de DC Comics, ¿no? Así contra los... Ahí la red. Atención a esta locura, atención a esto. Ahí tirando la red y el señor, el malhechor, atrapado. Bueno, qué delirio. Esto aparentemente algo real y a la venta. Más allá de lo simpático de esta pelotita, para mí todas estas cosas, lo mismo si chinas, estadounidenses, alemanas, rusas, coreanas, para mí generan terror estas cosas, porque acá con un perro robot, esto con el desarrollo de la inteligencia artificial y de estos robots autónomos, en poco tiempo más las guerras, básicamente como en la película esa de la guerra de los drones, de la guerra de las galaxias, en poco tiempo más las guerras peleadas por robots y nosotros supeditados al destino de esos robots como especie, ¿no? Como especie humana. ¿Sí? Una suerte de Robocop, por ahí Julio Chávez se recuerda a Robocop, Oblivion también, bueno, cuántas películas de ciencia ficción al respecto, una especie de Robocop circular, ¿no?
Ucrania querría 2 de estas. Bueno, claro, con los problemas. Ayer presentábamos un video de unas mujeres ucranianas en protesta por la movilización forzosa de sus maridos, casi volcando una furgoneta, casi volcando una camioneta. Así que más que útil para los reclutadores ucranianos. Bien. Demoledores y demoledoras. En un ratito comienza Adrián Celaya con su programa de todos los jueves por la noche a las 11, en 40 minutos, a las 11 de la noche aquí en Europa. No lo desaprovechen, los análisis espectaculares. Hace un rato nada más el muy, pero muy interesante análisis de Bruno Scarsini sobre la posibilidad de un embargo de armas a Israel. Por cierto, Israel el día de ayer perpetró unos ataques tremendos contra Nabatille, una localidad ubicada, una ciudad ubicada en el sur del Líbano. Quizás presentemos esto el día de mañana. Y bueno, una vez más, en 40 minutos en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, el enlace aparece abajo, el programa del propio Adrián Celaya. Por nuestra parte, mañana otra vez más, nosotros aquí con Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Lo mismo el sábado y el domingo, como siempre, las charlas dominicales con Fernando. El próximo miércoles nuevamente con Juan Antonio Aguilar, y confirmado nuestro viaje a España entre el 25 y el 27, el último fin de semana de este mes, ya en poquito tiempo. Ya determinamos el lugar, estamos ahora estableciendo la fecha y la hora, así que a todos los demoledores y demoledoras, no solamente madrileños, no solamente de Madrid, sino de toda España, quienes nos quieran acompañar ahí en una reunión con invitados sorpresa, algunos de los analistas participando habitualmente de MP Geopolítica y aquí en Demoliendo Mitos de la Política, sorpresa, bueno, más o menos todo el mundo consciente de quienes pueden participar ahí, además de nosotros mismos. No lo desaprovechen para participar ahí en una velada de análisis geopolítico, geoeconómico, siempre desde una perspectiva crítica y bueno, con el contacto en persona, eso lo bonito, incluso quizás con una copita de buen vino español de por medio, así que todo el mundo invitado. Una vez más, la fecha y la hora la presentamos mañana o pasado, pero confirmado ese fin de semana en Madrid. Por cierto, es el fin de semana del Superclásico entre el Barcelona y el Real Madrid, así que seguramente mucha gente de Cataluña también estará presente ahí, así que si algún demoledor o demoledora de esos lugares de Cataluña también puede un día, el sábado, presenciar el Superclásico y el viernes o el domingo, casi seguro uno de esos 2 días, nuestra reunión ahí con ustedes, acompañarnos en Madrid. Calabris, muchas gracias por el apoyo. Doctor, entrevista a la periodista Diana Pachenko, que es perseguida por el régimen nazi de Zelensky. Bueno, anotado el nombre de esta periodista, interesante entonces, buen dato para una futura charla. Demoledores y demoledoras, como siempre, un placer, los queremos mucho, hasta el día de mañana y ahora en un ratito Adrián Celaya en DMP Geopolítica. Chau.